uno de los movimientos más fuertes en el mundo evangélico es el movimiento dispensacionalista. Y el movimiento dispensacionalista es, en cuanto a la historia de la Iglesia, una novedad. A ellos mantienen de que es una postura histórica y clásica, pero es muy difícil comprobar eso. Aunque hay aspectos que vamos a ver más adelante cuando hablemos del milenialismo, hay aspectos del dispensacionalismo que sí tienen historia, tienen antigüedad. Pero realmente el inicio del dispensacionalismo fue en 1909, cuando C.E. Scofield publicó una Biblia anotada. Y esta es una versión en español de la Biblia anotada. Y en esta Biblia, o más bien la Biblia es la Reina Valera, la Biblia es en inglés, es la versión autorizada de King James, pero la influencia está en las notas. Y voy a leer la nota en Génesis 1:28, porque aquí es la novedad de Scofield. Y dice: la primera dispensación, inocencia. El hombre fue creado en estado de inocencia, colocado en un ambiente ideal, sujeto a una prueba absolutamente simple y advertido tocante a los resultados de la desobediencia. La mujer fracasó por causa del orgullo, el hombre cayó deliberadamente. 1 de Timoteo 2:14. Dios restauró a sus criaturas pecadoras, pero la dispensación de la inocencia terminó con el juicio de la expulsión de Adán y Eva de Edén. Génesis 3:24. En cuanto a las otras dispensaciones, véanse: conciencia, Génesis 3:23, gobierno humano, Génesis 8:20, promesa, Génesis 12:1, ley, Éxodo 19:8, gracia, Juan 1:17 y reino, Efesios 1:10. Y así Scofield dividió la Biblia en 7 diferentes dispensaciones. Y aunque sus notas son breves, la estructura que él planteó tuvo una tendencia de dividir la Biblia en 7 categorías herméticamente selladas y 7 diferentes épocas en las cuales el hombre, una vez más o vez tras vez, fue sujeto a una prueba, y fue siempre una prueba de obediencia. Entonces es como borrón y cuenta nueva. No funcionó la prueba con Adán, entonces otra prueba. No, pues el hombre reprobó otra vez, otra prueba. Reprobó otra vez, otra prueba. Y desde entonces el dispensacionalismo ha ido suavizándose, porque es imposible sostener una estructura de 7 épocas así herméticas, de borrón y cuenta nueva cada vez. Y el dispensacionalismo moderno, podemos decir, en muchas manifestaciones es mucho más suave en su presentación de las dispensaciones. Sin embargo, quedan 2 énfasis muy fuertes, aún en el dispensacionalismo suavizado. Un énfasis es la asignación del Antiguo Testamento a dispensaciones anteriores. Y para los dispensacionalistas, clásicos por lo menos, el Antiguo Testamento no es el libro de la Iglesia. Es para la nación de Israel, que es otra cosa distinta de la Iglesia, con otro destino diferente al destino de la Iglesia. Es un énfasis muy fuerte en el dispensacionalismo. Y una manifestación práctica y obvia de esta énfasis del dispensacionalismo es si tú vas a una librería cristiana y tú buscas comentarios bíblicos, vas a encontrar comentarios bíblicos sobre ¿qué?
el Nuevo Testamento y va a haber mucho menos sobre el Antiguo Testamento. Y en parte en español no están, es simplemente porque a lo mejor no han traducido todavía algunos buenos comentarios de otros idiomas, han empezado con Nuevo y luego después van a llegar al Antiguo, pero hay un tipo de, no sé si quiero decir desprecio, pero desuso, podemos decir. El Antiguo Testamento no es nuestro libro, tiene ejemplos, tiene anticipos, tiene sombras, pero no es para la iglesia. Y el otro énfasis es una escatología premilenialista. En la parte de escatología, que es la última sección de este curso, vamos a hablar de premilenialismo, pero es un artículo de fe para los dispensacionalistas innegable y no negociable. Y a lo mejor pueden suavizar el concepto de las 7 dispensaciones, pueden suavizar muchas cosas, pero el premilenialismo es absolutamente necesario para los dispensacionalistas. Y el efecto de todo esto, cosa que vamos a mencionar en el milenialismo, el efecto de todo esto es perder la unidad de la Biblia y la importancia del Antiguo Testamento. En contraste con el dispensacionalismo está la teología del pacto. Y ya introdujimos la idea del pacto en las conferencias anteriores, pero quiero que pensemos ahora en lo que es un pacto y el efecto de ver la Biblia, si puedo inventar una palabra, pactualmente, en lugar de dividirla en sus dispensaciones. Hace 8 días empezamos con el primero de los 4 estados del hombre, el estado de, o los 2 primeros, perdón, el estado de inocencia y el estado de pecado. Ahora vamos a hablar del estado de gracia, el hombre en la gracia, pero para hablar del hombre en la gracia tenemos que hablar del pacto de gracia. Hace 8 días hablamos del pacto de creación, o pacto de vida, o pacto de obras. Ahora vamos a hablar de 3 pactos, incluyendo el pacto de obras. Pero lo que quiero enfatizar en general, antes de ver diferentes definiciones del pacto y diferentes pactos, es que la teología del pacto mantiene la unidad orgánica de la Biblia. Y no es de unidades separadas. Claro que hay desarrollo, pero es un desarrollo orgánico, o sea, como una planta. La semilla crece y brota y produce un tronco y ramas y fruto y flores, pero es el mismo ente y tiene una conexión orgánica entre todas las partes. Y la teología del pacto enfatiza la relación entre 3 pactos: el pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de la gracia. Y a veces tienen diferentes nombres, pero vamos a utilizar estos nombres clásicos. El efecto práctico de la teología del pacto es que mantiene la unidad de la Biblia y la unidad de su enfoque en Cristo y la unidad del propósito de Dios desde antes de la creación del mundo. Entonces no es como un plan A y luego un plan B y un plan C, un plan D, etc. No, es un plan eterno que Él está llevando a cabo a través de toda la historia de la redención. Bien, pacto de redención. El pacto de redención es una formulación del consejo eterno de Dios para redimir a su pueblo por medio de un Salvador. Y este es el pacto de redención. El pacto de redención es el pacto entre el Padre y el Hijo, en el cual el Hijo toma la responsabilidad de ser el Salvador del mundo con todo lo que implica el ser el Redentor. Algunos recientemente, no tan recientemente, pero durante los últimos siglos,
han cuestionado la formulación de este consejo eterno de Dios en un pacto. Para algunos es como tomar un concepto que es bíblico y forzar el concepto en el molde de pacto. Y ellos dicen, y es cierto, que el pacto de redención nunca se llama así en la Biblia. Este no es un problema insuperable porque hay otras cosas que usamos palabras extra bíblicas para describir lo que queremos decir, la Trinidad, por ejemplo. Y otros afirman que no, o sea, aunque la Biblia no habla del pacto de redención tal cual, los elementos de un pacto están ahí presentes. Los credos reformados de los siglos XVI y XVII no usan el lenguaje del pacto de la redención. Entonces no estamos como reformados confesionales o presbiterianos confesionales, no estamos obligados por nuestros estándares doctrinales a utilizar esta expresión. No están ahí. Sin embargo, la Confesión de Fe de Westminster tiene la semilla por lo menos de la idea. Y voy a leer en el capítulo 8, el primer párrafo, y es de Cristo el mediador. Y dice, agradó a Dios en su propósito eterno, escoger y ordenar al Señor Jesucristo, su unigénito Hijo, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, el Salvador, cabeza de su iglesia, heredero de todas las cosas, pues de todo el mundo. Desde la eternidad le dio Dios un pueblo y que fuera su simiente, y para que a debido tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Esta es la idea, en esencia, del consejo eterno de Dios o del pacto de la redención. Un acuerdo intratrinitariano entre las personas de la Trinidad, el Padre encargando, eligiendo, el Hijo tomando, recibiendo la responsabilidad de llevar a cabo el plan de salvación, y el Hijo recibiendo como regalo del Padre a todos los elegidos, como su simiente, que Él eventualmente en la plenitud del tiempo, Él los redimiría. Muchos teólogos reformados han enseñado como una necesidad lógica y bíblica la idea del pacto de redención. Y Berkhof tiene una discusión del pacto de redención y habla cómo algunos diferentes teólogos reformados dividen, algunos identifican el pacto de redención con el pacto de gracia, otros dicen que no, es mejor conceptualmente dividirlos para apreciar lo eterno y lo histórico. Sin embargo, no son dos pactos divididos, uno es la realización del otro. Y pues aquí es parte del debate, pero una buena parte del debate tiene que ver con la definición del pacto. Y Berkhof, me gusta su discusión de los pactos. Su presentación es clásica, es sólida, es reformada. Desde el tiempo de Berkhof ha habido otros autores, otros teólogos reformados que han causado mucha controversia en el mundo reformado por medio de diferentes definiciones del pacto. Y probablemente el más controvertido es el profesor John Murray. Y él fue profesor en el seminario de Princeton y luego en Westminster, donde yo estudié. No traslapamos, él cree que él murió en los 60, si no me equivoco, 68 por ahí. Y él tiene una definición que ha causado algunos problemas, pero déjeme, antes de llegar a las definiciones, algo de como general, como presentar lo que es la controversia.
revisando, la teología de pacto reformada tiene tres pactos: pacto de redención, el consejo eterno de Dios; pacto de obras entre Dios y Adán y toda su posteridad, él como cabeza pactual de la humanidad; y el pacto de gracia entre Dios y los redimidos en Cristo. Son los tres pactos. Todos admiten el pacto de gracia, entonces no hay controversia ahí. Entre todos los teólogos reformados, el pacto de gracia recibido por todos. Algunos teólogos han cuestionado el pacto de redención o el pacto de obras. Entonces algunos aceptan uno o el otro y algunos cuestionan los dos. Pero quiero que sea muy claro aquí que a veces es una cuestión de definición. Porque si estamos hablando de un concepto que la Biblia no llama explícitamente un pacto, como es el pacto de redención y cómo es el pacto de obras, si la Biblia no usa ese lenguaje, entonces tenemos que ver qué es la definición de un pacto. Y esa definición determina qué podemos considerar un pacto. Entonces es como, pues, si mis lentes están con tinta azul y los pongo, pues todo me va a parecer azul. Y tú me vas a decir, pues esto es amarillo, y yo voy a decir, no es amarillo, es verde. Porque a lo mejor tú lo ves amarillo, pero yo con mis lentes azules ya lo veo verde. Y entonces a veces tenemos que tener cuidado, pues siempre tenemos que tener cuidado con la definición. Y tenemos que tratar de determinar cuál definición es mejor. Bien, John Murray. John Murray dice que el pacto es una administración soberana de gracia y promesa. Y John Murray escribió un pequeño librito que se llama El Pacto de Gracia. Y en ese librito desarrolló esta idea. Y él muy conscientemente estaba llamando por una reformulación de la teología reformada en cuanto al pacto. Y él empieza en una forma que nadie va a tener ninguna objeción: una administración soberana. Todo el mundo está de acuerdo con esto. Pero administración soberana ¿de qué? Y Murray tomó como su punto de partida el pacto con Noé. Y su argumento era muy sencillo. La primera vez que se menciona la palabra berit en la Biblia es con Noé. La primera vez que se menciona la palabra pacto en el lenguaje hebreo. Entonces él dijo, pues vamos a tomarlo así tal cual. El primer pacto es el pacto con Noé. Y con Noé, ¿qué pasó? Dios soberanamente administró solamente gracia y promesa. No requirió nada, no puso ninguna condición. Entonces él tomó el pacto con Noé como el prototipo o el arquetipo de lo que es un pacto. Y si tomamos el pacto con Noé como el modelo de lo que es un pacto, pues podemos ver cómo vamos a llegar a esta definición. Y obviamente esta definición ve el pacto como algo unilateral, como algo soberano, y también como algo monérgico, una persona o un ser operando, trabajando. Hace todo Dios y el hombre simplemente recibe el beneficio. Y obviamente es bueno enfatizar la gracia de Dios, es bueno enfatizar la soberanía de Dios. Sin embargo, este concepto tiene algunos problemas. Obviamente, por definición, esta definición excluye la idea del pacto de redención y el pacto de obras. ¿Por qué? Porque el pacto de redención es entre Dios
Padre y Dios Hijo. Y si la gracia es el favor de Dios hacia los pecadores, por definición está excluido, porque no hay ningún pecador en la transacción. Dios Padre, Dios Hijo. ¿Dónde hay necesidad de gracia? Pues no hay, porque la gracia es el favor contramerecido de Dios. También se excluye el pacto de obras. ¿Por qué? Mismo argumento. ¿Dónde está el pecador que necesita gracia? No existe todavía, porque Adán y Eva, al recibir el pacto de obras, recibieron una administración soberana, no de gracia. De amor, sí, pero no de favor hacia un pecador. Entonces, lógicamente, no da lugar a estos conceptos. Entonces, para Murray hay un solo pacto, es el pacto de gracia. También, y aquí es un problema, y a lo mejor esto no es tan grave, en un sentido, porque podríamos decir, ok, estamos con Murray, vamos a usar lenguaje bíblico, vamos a hablar del pacto, donde la Biblia habla del pacto, perfecto, está bien, pero podemos seguir hablando del consejo eterno de Dios, para referirnos al arreglo intratrinitariano, y podemos utilizar otra palabra para hablar de la situación antes del pecado, la administración de la creación. Podemos usar otras palabras, si no queremos usar la palabra pacto. Una objeción más grave es que lógicamente no deja ningún lugar para las condiciones del pacto o las obligaciones humanas en el pacto. Y aquí es un problema y una tensión con Murray, porque Murray reconoce en otras administraciones de pactos, como en la administración del pacto con Moisés, con la ley, él admite que hay obligaciones. Y Noé tenía que hacer algo, tenía que creer y tenía que construir el arca. Sin embargo, la definición, ¿dónde puede encajar aquí alguna obligación humana? O sea, en esta definición, yo no veo ningún lugar. Entonces aquí como mete un problema, hace el pacto tan unilateral que realmente no hay lugar para requerir nada del hombre más que la fe en creer la promesa. También podemos cuestionar su procedimiento. Está bien decir, ok, el pacto con Noé es primera mención de la palabra berit, pero podemos preguntar, ¿hay otras relaciones en la Biblia que caen bajo la misma categoría, que no utilizan la misma palabra? O sea, esto podría ser posible. Entonces, su procedimiento no es necesariamente legítimo. Podríamos decir que, pues, Berit describe una relación. Y vamos a tomar la descripción de esa relación y vamos a ver cómo se describe en la Biblia y vamos a llegar a una definición y ver si hay otras relaciones, otras administraciones en la Biblia que podrían describirse con la misma idea, aunque la Biblia no utiliza la misma palabra. Hay algo curioso con Murray también. Él escribió el libro definitivo sobre Romanos 5, 12 al 21. Y en Romanos 5, 12 al 21, ahí es la descripción de Cristo como el segundo Adán, obedeciendo cuando Adán desobedeció. Y esta es la esencia de la idea del pacto de obras. Y Murray contribuyó el mejor librito, el definitivo, describiendo esa función de Cristo. Pero en su definición del pacto, negó el pacto de obras. Entonces aquí hay algo curioso, un poco irónico en el trabajo de Murray, porque él expresó la esencia de la teología federal en un librito
y en el otro librito negó la posibilidad de un pacto de obras o el pacto de redención. El segundo, el doctor Palmer Robertson, y lo conozco personalmente, todavía vive, y él estuvo en el presbiterio cuando yo fui examinado, que fue un poco intimidante para este joven cuando me examinaron, y él estuvo ahí. Pero yo sabía, si alguien me preguntara, Larry, ¿qué es un pacto? Yo iba a dar la definición de Robertson, por supuesto, en ese presbiterio. Y él escribió un libro que se llama El Cristo de los Pactos. Y su definición es un vínculo en sangre administrado soberanamente. Podemos ver aquí algo en común con Murray, ¿no es cierto? Aquí podemos ver el énfasis en que el pacto es soberano, viene de Dios. No es una negociación entre Dios y los hombres. Dios impone, Dios instituye su pacto soberanamente. Y podemos ver también es una administración, algo en común con Murray. Y la cuestión aquí que es enfatizada más es algo personal. Aquí dice que es una administración soberana de gracia y promesa. Aquí habla de un vínculo. Y es un vínculo que es ¿qué? Una relación. Entonces es una definición más relacional. Y deja lugar para condiciones y deja lugar para obligaciones humanas. Porque dice un vínculo en sangre administrado soberanamente. Este es más amplio que la definición, amplia que la definición de Murray. Entonces puede haber gracia, puede haber promesa, puede haber obligación, puede haber sanción, no dice. Y deja abierta la pregunta, y hay que ver en cada pacto si estos elementos están presentes. Entonces es una definición más flexible, más amplia. Y también admite la posibilidad de un pacto de obras. ¿Pueden ver esto? Que esta definición es suficientemente amplia para admitir un pacto que depende de la ejecución de Adán. Sin embargo, no puede dejar o no puede admitir esta definición el pacto de redención. Y él considera que el pacto de redención es una construcción artificial. Él está de acuerdo con el consejo eterno de Dios, pero él dice, no debemos hablar de esto como un pacto, es como forzar el asunto. Y su definición no admite. ¿Por qué? Porque, pues por lo menos, pues ¿dónde está la sangre? En el pacto eterno entre Dios Padre y Dios Hijo, o sea, no hay sangre, por supuesto. Y otra cosa es que soberanamente Dios Padre no vino con Dios Hijo diciendo, te impongo estos requisitos, es lo que vas a hacer. No, fue algo mutuo entre Padre e Hijo. Entonces, esta definición no admite pacto de redención, pero sí admite pacto de obras y pacto de gracia. Esta definición admite solamente pacto de gracia, exactamente. Y un problema aquí, un problema que hay en esta definición es la cuestión de sangre. Y si quitamos esto de sangre, es más vago, o sea, es aún más amplio. Pero él dice aquí, no tiene que ser sellado este vínculo con sangre. Y podemos ver sangre en el pacto de obras, o después del pacto de obras, después de la ruptura o después de la reprobación del pacto de obras, podemos ver que Dios sacrificó animales para cubrir el pecado
de Adán y Eva, la vergüenza, y podemos ver sangre anticipadamente cuando dice, en el día en que comas de ese árbol, en ese día, muriendo, morirán. Entonces ahí hay sangre anticipadamente. En el caso de David, ¿dónde está la sangre? Ahí está más difícil encontrar la sangre. En el caso de Noé también es más difícil encontrar la sangre. En el caso de Moisés no hay problema. Ahí pues es muchísima sangre en la administración mosaica, en todos los sacrificios. Pero si esta es la definición, él encuentra en su libro, él encuentra referencias a sangre, pero se me hace que a veces está forzando un poco. Obviamente en el nuevo pacto, la sangre de Cristo. Su concepto es más amplio, más flexible, tiene un problemilla aquí quizás, pero abarca más territorio, podemos decir. El tercero, Meredith Kline, y Meredith Kline lo conocí una sola vez, no tuve el privilegio de estudiar bajo él, pero lo conocí, me entrevisté con él una sola vez, y he leído algo de sus libros que fueron asignados en mi seminario, porque él salió de nuestro seminario y fue a otra sucursal en la otra costa. Él se fue de Filadelfia y fue a California. Él murió hace pocos años, en esta década él murió. Él tiene otra definición, un compromiso divinamente sancionado que funciona como instrumento del reino de Dios. Y aunque es una definición más larga, si pensamos, si analizamos, es aún más amplia que las anteriores. Un compromiso divinamente sancionado que funciona como instrumento del reino de Dios. Y aquí lo que él hizo, su procedimiento, ya vimos el procedimiento de Murray, empezó con Noé. El procedimiento de Kline, él hizo investigaciones originales y él contribuyó cosas originales al estudio de los pactos, porque él estudió los pactos de los soberanos del Medio Oriente en la temporada del Antiguo Testamento. Y él encontró mucha semejanza entre los pactos de los soberanos con sus vasallos en el Medio Oriente con el Decálogo, o sea, con los 10 mandamientos y con todo el libro de Deuteronomio. Aquí en México, si alguien quiere rentar una casa, muchas veces lo que hace es que va a la papelería y ¿qué compra? Sí, hay un formato, ahí está hecho, y luego puede tachar, puede añadir o puede dejarlo tal cual, y luego todo el mundo sabe que está ahí. Es un formato, porque en México ya se formalizó la forma de rentar una casa. El pacto está hecho y no necesitamos inventar otra vez la rueda para hacer un pacto de renta. Y Kline está diciendo lo mismo con los 10 mandamientos y con Deuteronomio. Moisés no tenía que inventar algo nuevo, el concepto ya estaba ahí en la cultura. Y él analiza el Decálogo, 10 mandamientos y Deuteronomio, y él dice que los pactos del Medio Oriente tenían estos aspectos, estos elementos: un preámbulo, un prólogo histórico, las estipulaciones y sanciones, los juramentos y votos y la ratificación. Y luego, en una forma muy interesante, él comparó lo que está en los 10 mandamientos y lo que está en todo Deuteronomio con esta estructura, y dice, ahí queda muy bien. Por ejemplo, preámbulo: yo soy el Señor tu Dios. Y luego, prólogo histórico:
que los saqué del pueblo de Egipto, de la casa de servidumbre. Estipulaciones y sanciones. No tendrán otro Dios delante de mí, etc. Y luego después un servicio de ratificación. Algo muy interesante que él sugiere, hubo 2 tablas de la ley. Y normalmente pensamos que a lo mejor no cabían los 10 mandamientos en una sola tabla, necesitaban 2 tablas, o a veces pensamos que primeros 4 mandamientos en la primera tabla, los que tienen que ver con relación con Dios, segunda tabla, los últimos 6 mandamientos, los que tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Pero Klein dice que la costumbre en el Medio Oriente en esa temporada era 2 tablas. Una tabla depositada en el templo del soberano y una tabla depositada en el templo del vasallo. Y aquí, como Dios es el soberano y su pueblo es el vasallo, no hay 2 templos, hay un solo templo. Al principio era tabernáculo. Entonces, según Klein, eran 2 copias de los 10 mandamientos depositados en el mismo lugar, porque el tabernáculo del soberano y el tabernáculo del vasallo es exactamente el mismo. Si es cierto o no, nadie realmente sabe, porque nadie ha visto jamás las 2 tablas. Sin embargo, es su procedimiento. Y lo que hizo es que, basándose en lo que él aprendió de los pactos del Medio Oriente, él llegó a esta idea: un compromiso divinamente sancionado que funciona como instrumento del reino de Dios. Y él criticó la restricción de Murray, y él aceptó los pactos de obras y también el pacto de gracia y también el pacto de redención. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Puede describir, les pregunto, puede describir esto, la relación entre Dios Padre y Dios Hijo? A ver, vean, ¿qué piensan? ¿Sí, no? O sea, es suficientemente flexible que puede haber un compromiso divinamente sancionado entre Dios Padre y Dios Hijo que funciona como instrumento del reino de Dios. Entonces, la definición, siendo más flexible y amplia, admite pacto de redención, pacto de obras y pacto de gracia. ¿Cuál es el problema de Klein? El problema no es tanto con la definición. El problema es que a veces presentaba ideas como esto de las 2 tablas que realmente nadie puede comprobar. O sea, son muy interesantes, pero son un poco especulativas. Y la otra cosa, que como escritor, él no escribía de una forma clara. A él le encantaba inventar palabras y usar palabras compuestas de varias palabras, y la verdad, él no llegó a tener la audiencia que otros escritores han tenido, porque él escribía en una forma no muy accesible, y así él mismo limitó su propia audiencia. Ahora, vamos a tratar de concluir aquí. Todo esto es gratis, todo esto es además de la buena presentación en Berkhof. O sea, y reitero, la presentación de Berkhof es clásica y es sólida. Estoy tratando de actualizarlos porque, sobre todo, esto de Murray ha causado mucha controversia en el mundo actual reformado. Probablemente no he visto todavía en el mundo latino, pero puede llegar, el mundo hispanohablante, pero puede llegar, porque en el mundo angloparlante hay mucha controversia, con algunos negando el pacto de obras y el pacto de redención. Conclusión: siempre debemos tener cuidado
de no moldear el texto bíblico a la imagen de nuestras fórmulas teológicas. Debemos hacer lo opuesto. Debemos moldear nuestros conceptos teológicos a los conceptos bíblicos, a la imagen de los conceptos bíblicos. Y no es prudente insistir en lenguaje extrabíblico como si fuera la única forma de explicar el concepto. Y como ya mencioné, ningún presbiterio puede o ningún consistorio puede forzar que un oficial en la iglesia presbiteriana utilice la expresión pacto de redención, porque no está aquí en Westminster. En otras palabras, no es necesario utilizar expresiones pacto de redención y pacto de obras. Sin embargo, la formulación reformada de estos pactos expresa verdades bíblicas que ninguna otra teología captura. Y entonces tenemos que tener cuidado de no perder. Si queremos usar otro lenguaje no hay problema, pero tenemos que guardar las verdades expresadas. Y si hay otro lenguaje mejor, más bíblico, adelante. Pero después de todo, la estructura reformada tradicional sigue siendo la mejor forma de concebir de la relación entre Dios y su pueblo, y esto es decir, por medio de un pacto. ¿Cómo se relaciona Dios con nosotros? Por medio de un pacto. Y así Cristo mismo, en la noche que fue entregado, lo reiteró, lo confirmó ese concepto, diciendo: esto es el nuevo pacto en mi sangre.